Hola, mi nombre es Joana Giselle Tirado González y les vengo a hablar sobre las propiedades mecánicas de los materiales termoplásticos en la zona plástica. Bueno, dentro de los materiales termoplásticos encontramos el polietileno, ¿sí? De alta o de baja densidad. Por ejemplo, de alta está este tipo de aplicaciones. También encontramos el polietilengtereftalato, que pues es muy usado en la industria de los alimentos. También encontramos el PVC, el poliestireno y pues otros tipos de termoplásticos. Ahora veremos las propiedades mecánicas en la zona plástica. Bueno, acá podemos ver entonces algunas propiedades en la zona plástica de los materiales termoplásticos. Estos polímeros se deforman plásticamente cuando se excede el esfuerzo de excedencia. Sin embargo, a diferencia de la deformación en los metales, la deformación plástica no es una consecuencia de movimiento de dislocación. ¿Listo? En lugar de eso, aquí, las cadenas se estiran, giran, se deslizan sobre sí y se desenmarañan bajo la carga, causando una deformación permanente. Debido a este fenómeno se puede explicar la reducción de esfuerzo más allá del punto de excedencia. Inicialmente las cadenas pueden estar muy enmarañadas y entretejidas, pero cuando el esfuerzo es lo suficientemente alto, las cadenas empiezan a desenmarañarse y a desenredarse, ¿cierto? Entonces aquí también ocurre el encuellamiento, permitiendo que continúe el deslizamiento de las cadenas a esfuerzos menores, ¿cierto? Ahí vemos una disminución. Sin embargo, al final, ¿sí? Las cadenas quedan casi paralelas y cercanas entre sí para determinar la deformación y el proceso de fractura, ¿sí? Entonces se requieren esfuerzos mayores para vencer los fuertes enlaces de Van der Waals que existen entre las cadenas más estrechamente alineadas. Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto que tenemos de la temperatura y de la velocidad de formación en las propiedades mecánicas de los polímeros termoplásticos? Entonces, para esto primero tenemos que definir qué es la temperatura de transición vítrea. La temperatura de transición vítrea es por encima de la cual, ¿sí?, el material se me comporta dúctil, ¿sí?, es decir, que tiene una gran deformación plástica, y por debajo de esta temperatura se me comporta frágil, ¿sí? Entonces, decimos que a altas temperaturas, ¿sí?, es decir, por encima de la TG, la deformación de los termoplásticos es fundamentalmente plástica, es decir, bastante dúctil, disminuyendo resistencia y pues como podemos ver acá en la curva esfuerzo de formación para el polimetilmetacrilato a diferentes temperaturas. Entonces acá podemos ver que este material a 140 grados centígrados se me comporta bastante plástico, es decir, va a tener una deformación, ¿sí?, bastante grande, y que si lo llevamos a una temperatura de, por ejemplo, menos 40 grados centígrados, pues se me va a comportar frágil, ¿sí? Pero pues me va a soportar un esfuerzo mayor. Aquí podemos ver entonces una tabla con las temperaturas de fusión, la temperatura de transición vítrea y la temperatura de procesamiento. Aquí es interesante ver, por ejemplo, el PVC, ¿sí? Si nos fijamos, la temperatura de transición vítrea se encuentra en 87 grados centígrados, es decir, que a temperatura ambiente, a 25 grados centígrados, pues se encuentra en un estado frágil, ¿cierto? Pero si vamos más allá de esa temperatura, pues se comportaría más dúctil. También podemos ver, por ejemplo, el polietileno de baja densidad, ¿sí?, que tiene, por ejemplo, una temperatura de procesamiento mucho más alta que la temperatura de transición vítrea, está entre 149 y 232, siendo entonces esta una temperatura en la cual se me va a comportar viscoso el material. Aquí encontramos entonces una carta de Ashby, ¿sí?, en la cual podemos ver el esfuerzo de excedencia versus la densidad para diferentes tipos de materiales. Aquí entonces nos interesa ver los polímeros, ¿sí?, donde encontramos que
los materiales termoplásticos se encuentran con un rango de esfuerzo de excedencia entre 20 a 110 megapascales. Y pues cabe mencionar que, por ejemplo, el polietileno tereftalato es mucho más resistente en esfuerzo de excedencia que, digamos, el polipropileno o el polietileno. Entonces allí nos podemos dar una idea de las propiedades. A continuación veremos algunos ensayos de algunos polímeros termoplásticos con sus respectivas propiedades y algunas aplicaciones. En estas tablas entonces podemos ver detalladamente algunos de los aspectos más importantes de los materiales termoplásticos de mayor aplicación, como por ejemplo la carga a la rotura, el porcentaje de alargamiento para ver su ductilidad y algunas de las aplicaciones en las que se pueden usar. Bueno, a continuación veremos algunos videos sobre impresión 3D utilizando termoplásticos. Hola a todos, hoy quiero enseñaros cómo funciona una impresora 3D y también mostraros qué tipo de cosas podemos hacer con ellas. Esta en concreto es una Mi Creator 2 y básicamente es una impresora 3D para principiantes. Como impresora 3D es relativamente barata, bastante robusta y para iniciarnos en el mundo de la impresión 3D cumple perfectamente su cometido. Bueno, vamos allá. Lo primero que tenemos que saber es que este tipo de impresoras 3D funcionan con tres ejes principales, Y, X y Z, que son movidos gracias a unos pequeños motores que son controlados por la electrónica de la impresora. La zona del extrusor está compuesta por un pequeño ventilador y un disipador de calor que va unido al motor extrusor. Esto que vemos aquí es la boquilla por donde sale el filamento de plástico y que dentro de un momento veremos cómo funciona. El material que usa la impresora es plástico fundamentalmente, suele venir en bobinas, estas en concreto son de 350 metros. Podemos encontrar multitud de colores e incluso podemos encontrar filamento luminiscente que brilla en la oscuridad. Para empezar el proceso de impresión, lo primero que tenemos que hacer es introducir el filamento por el extrusor. Una vez que haya alcanzado unos 200 grados centígrados, empezará a salir derretido por la boquilla. He desarmado el extrusor para que podáis ver cómo es el pequeño motor que empuja el filamento hacia abajo. He quitado el ventilador, he quitado el disipador y aquí tenemos ese motor. Lo siguiente será escoger nuestro modelo 3D, que bien podemos crear nosotros mismos o bien descargar de la red desde la multitud de sitios en los que podemos encontrar diseños realizados por otros usuarios. Cuando hayamos calentado el extrusor ya podemos empezar a imprimir nuestra figura. Dependiendo de la velocidad de impresión, nuestra figura saldrá con mayor o menor calidad. A menor velocidad, mayor calidad tendrá nuestra figura resultante.
A continuación encontramos entonces una tabla donde podemos ver la resistencia a la tensión de algunos materiales poliméricos termoplásticos trabajados mediante la técnica Fused Filament Fabrication. Entonces acá podemos ver por ejemplo el ABS, el nylon 618, el policarbonato, ¿sí? Donde miramos una resistencia a la tensión promedio en megapascales de, digamos, en el caso del ABS 28,75, del nylon 31,6 y del policarbonato 49,08 megapascales. Entonces podemos hacernos una idea de con cuál tipo de polímero podríamos trabajar dependiendo de las aplicaciones a las que vayan a ser usados. Ya para concluir este tema de los materiales termoplásticos, primero, la deformación plástica de los polímeros termoplásticos se debe al deslizamiento entre cadenas. Segundo, en general se tiene una gran deformación plástica, aunque esto depende de la temperatura y la velocidad de formación, ya que una temperatura baja o velocidades de deformación altas, se me va a comportar frágil. Tercero, el esfuerzo de excedencia de los termoplásticos en general se encuentra en un rango entre 10 a 110 megapascales. Y cuarto, la resistencia a la tensión de estos materiales se encuentra entre valores de 8 hasta 186 megapascales.